Hola, soy el doctor David Guzmán, médico especialista en pacientes con diabetes. Y el día de ahora vamos a hablar de un tema que siempre me preguntan en la consulta. ¿Cuáles son los mejores medicamentos para tratar la diabetes? En nuestro último video vimos de cómo el cociente microalbúmina creatinúria puede ayudarnos a detectar daños iniciales en nuestro riñón. Y de la misma forma establecimos que hay medicamentos que pueden darnos esa seguridad de no avanzar hacia ese daño o en su defecto, en el caso que ya haya alguna enfermedad renal, evitar que éste progrese hasta estadios como la diálisis. En diabetes tipo 2 no existen medicamentos buenos o malos. Existe el medicamento ideal para cada paciente, dependiendo de su situación clínica, sus riesgos y los objetivos que nos hayamos trazado con el paciente. La elección del medicamento no es un asunto de preferencia, no si el que es más bonito, el que cuesta menos, el que esté en promoción, el que yo he escuchado que es bueno, sino que es una decisión médica fundamentada en estudios científicos y un análisis personalizado. En la actualidad tenemos varios tipos de medicamentos. Tenemos a la metformina, que es la base de todo tratamiento. Tenemos las sulfonilurias, que son estimulantes de la secreción de insulina. Tenemos los inhibidores de la DPP4, que son medicamentos que controlan el azúcar de manera más segura. Asimismo, la insulina, a pesar de los mitos que existen sobre la insulinización, sigue siendo un medicamento que cuando se lo usa de una manera adecuada, tiene beneficios estupendos. La única punto en contra de la insulina sería que no ha demostrado disminuir la mortalidad de los pacientes, y actualmente tenemos nuevos grupos de medicamentos como los ISGLT2 que protegen el corazón y el riñón, y los análogos del GLP-1 que controlan la glucosa, reducen el peso y el riesgo cardiovascular. El día de ahora quiero enfocarme en los ISGLT2, medicamentos que han revolucionado el manejo de la diabetes tipo 2. Actúan en el riñón ayudando a disminuir el exceso de glucosa mediante su eliminación por la orina, pero su gran beneficio va mucho más allá que el control del azúcar. Como es mi estilo de hacer medicina, en medicina basada en evidencia, pues yo quiero argumentar un poquito todo lo que les he dicho en estudios clínicos que han demostrado todo lo que les acabé de hablar. Básicamente quiero nombrar 3 estudios. El primero, el estudio EMPA-RED-AUCOM en el 2015, que fue un estudio hecho en pacientes con diabetes tipo 2 y que tenían riesgo cardiovascular. Este fue un ensayo clínico en el cual el medicamento administrado fue la empagliflozina, y los resultados de este estudio fueron que redujo la muerte cardiovascular en 38% de los pacientes. Hubo 35% menos hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y 32% menos de riesgo de muerte total. ¿Qué significa esto? Que estos medicamentos no solo bajan el azúcar, sino que salvan vidas. Otro estudio igual de importante es el DAPA-HF en el 2019, que asimismo fue un ensayo clínico, pero realizado esta vez con dapagliflozina. Lo interesante de este estudio es que fue hecho en pacientes con insuficiencia cardíaca. Incluso los pacientes que conformaron esta muestra fueron pacientes que no tenían diabetes. En este estudio se logró disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad por causa cardiovascular. Lo interesante de este estudio es el efecto beneficioso que tienen los ISGLT2 y trascienden más allá de la diabetes. Tanto así que, como les había dicho inicialmente, fue hecho en pacientes que no tenían diabetes y también logró estos beneficios adicionales que tiene el medicamento. Interesante, ¿no? No solo en pacientes con diabetes, sino en pacientes sin diabetes. Es por eso que hoy en día la indicación de estos medicamentos no solo están hechos para pacientes con diabetes propiamente dicho, sino para pacientes que no tienen diabetes, pero que tienen un riesgo cardiovascular como hipertensión, obesidad, y que tienen ya una patología establecida e intentamos evitar su progresión. Pues qué interesante todo lo que es este tipo de medicamentos, ¿verdad? Finalmente quiero citar el estudio EMPA-KIDNEY en el 2022, en el cual asimismo haciendo uso de la molécula empagliflozina, pero esta vez en pacientes renales. En este estudio se encontró que se redujo un 28% la progresión a enfermedad renal crónica, disminuyó el riesgo de enfermedad renal terminal, necesidad de diálisis y trasplante y muerte cardiovascular. Este estudio es muy importante e interesante porque la diabetes no solo tiene un efecto en el corazón, sino también en el riñón. Y básicamente con este tipo de moléculas podemos retrasar el daño y la progresión a enfermedad renal crónica. Es por eso que hoy la evidencia es clara. Los medicamentos ISGLT2 no solo son antidiabéticos orales, son medicamentos que protegen el corazón y el riñón. Finalmente, hay otro grupo importante de medicamentos como los agonistas del GLP-1, que son medicamentos que muy aparte de ayudar a bajar la glucosa, ayudan al control del peso y a la protección del corazón.
El detalle de estos medicamentos, con estudios clínicos y todo el aval científico, lo hablaremos en un próximo video. Hoy sabemos, y gracias a los grandes avances científicos y a la medicina basada en evidencia, que el mejor medicamento no solo es aquel el que baja el azúcar, sino el que protege de manera integral la aparición de otras complicaciones. Consulta siempre con tu médico el tratamiento más adecuado para ti. Agenda tu cita y sigue aprendiendo con nosotros cómo cuidar tu salud de mejor manera. Nos vemos en un próximo video.